Complemento, ¿sí? Complemento, no pueden dejar de saber las 3 vías de activación del complemento, ¿cierto? Que existen la vía alterna, la vía de las lectinas y la vía clásica, ¿bien? En su orden de aparición, ¿bien? Que ya saben que la clásica solo se desarrolla es cuando hay anticuerpos, entonces por eso es la que tarda más en llevarse a cabo. Cuando hablamos de inflamación o de respuesta inflamatoria, bien, sabemos que hay 4 eventos, ¿no?, que se llevan a cabo: la vasodilatación, la filtración vascular, edema y extravasación leucocitaria. Bien, acá en el tema de extravasación leucocitaria es entonces donde les vienen a preguntar las famosas moléculas de adhesión celular, bien. Es decir, la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿no? Las ICAM, las BCAM, las PCAM, las selectinas, las integrinas, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá cuando ocurre el fenómeno de extravasación leucocitaria, o que también se les puede preguntar como tránsito linfocitario o tráfico leucocitario, ¿sí? Es básicamente la salida de los leucocitos, ¿cierto? Desde la sangre hacia los tejidos. Entonces el leucocito sale desde la sangre hacia el tejido. Eso es extravasación leucocitaria, tráfico leucocitario o tránsito linfocitario también, ¿sí? Según de qué leucocito estemos hablando. Entonces acá es donde intervienen estas famosas MAC, ¿bien? Que recuerden que inicialmente ocurre una interacción que es laxa a través de las selectinas, y luego ya la interacción es más fija a través de las integrinas, ¿bien? Que están expresadas a nivel de las células endoteliales y a nivel de la superficie de los leucocitos. Y finalmente entonces tiene que digamos, separarse las uniones entre las células endoteliales, las ICAM, ¿sí? Para que pueda atravesarse y para que pueda ocurrir ese fenómeno acá de diapedesis, ¿bien? Entonces, en extravasación leucocitaria, recuerden las moléculas de adhesión celular. En el apunte de complemento, ¿bien? Y es que recuerden que en la vía alterna, ¿sí?, no se consumen o no se utilizan todos los factores del complemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque C1, C2 y C4 no participan en esta vía. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier alteración, no sé, que específicamente disminuya estos componentes del complemento, no va a afectar a la vía alterna, ¿sí? Eso por ahí a veces aparece en alguna pregunta. Luego vi que en inflamación también era muy importante el tema de respuesta de mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Bien, en esos mediadores químicos, pues bien, la histamina, que ya sabemos que es importante para la vasodilatación, pero acá sobre todo en los metabolitos del ácido araquidónico. Respecto a los metabolitos del ácido araquidónico, recuerden que en la respuesta inflamatoria sí participa el mastocito o que proviene del basófilo, ¿sí?, de la sangre, sale hacia los tejidos y se convierte en mastocito. Bien, este mastocito entonces libera acá unos gránulos, y esos gránulos contienen principalmente histamina, ¿sí?, que es vasodilatadora, y a partir de la vasodilatación se inicia toda la respuesta inflamatoria. Bien, ahora a nivel acá de la membrana, sí, existen entonces acá unos fosfolípidos de la membrana, fosfolípidos de membrana, que por acción de la enzima fosfolipasa A2, ¿cierto?, son transformados en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, por vía de la ciclooxigenasa, da lugar a prostaglandinas y tromboxanos, ¿sí? Prostaglandinas que participan de la respuesta inflamatoria y tromboxanos que participan de la agregación plaquetaria. Por otra parte, o por otra vía, actúa la enzima lipooxigenasa que da origen a los leucotrienos. Bien, los leucotrienos son potentes sustancias broncoconstrictoras, bien, broncoconstrictoras a nivel entonces bronquial. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje aquí?
que en estos mediadores inflamatorios, cuando se utilizan fármacos para frenar la respuesta inflamatoria, para aliviar esos síntomas de la inflamación, ¿sí? Sobre todo en los pacientes asmáticos, entonces esto va involucrado acá con el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? O sea, esa pregunta puede estar en el contexto de un paciente asmático. ¿Qué pasa? Les piden para decir por qué no se pueden utilizar AINES, ¿bien? Y por qué se usan corticosteroides en el tratamiento de estos pacientes asmáticos. Y esto tiene que ver entonces con estos mediadores inflamatorios, porque los AINES actúan aquí. Los AINES bloquean a la enzima COX. AINES, bien, entonces al bloquear la COX ellos disminuyen, ¿sí?, la formación de prostaglandinas y la formación de tromboxanos, pero eso hace que se aumente esta otra vía de metabolismo del ácido araquidónico, que es la vía de la lipoxigenasa. Entonces los leucotrienos aumentan, por lo tanto la broncoconstricción aumenta, y esto en un paciente sano, ¿sí?, en un paciente que no tenga ningún problema respiratorio, no va a tener como un gran impacto. En cambio, en pacientes asmáticos, ¿qué pasa? En pacientes asmáticos que ya tienen cierta hiperreactividad bronquial, que ya tienen cierta dificultad para respirar en medio de una crisis asmática, entonces a ellos no podemos darles AINES, porque estos AINES van a favorecer la broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza en los pacientes asmáticos? En ellos se utiliza son corticoides o glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides interfieren aquí. Ellos bloquean a la enzima fosfolipasa 2, y al bloquear la enzima fosfolipasa 2, pues no se lleva a cabo, no se produce ni leucotrienos, ni prostaglandinas, ni tromboxanos, y a eso se debe el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides utilizados, recomendados en los pacientes asmáticos. Bien, entonces es una forma de integrar lo que se vio en la clase de respuesta inflamatoria con lo que se vio más adelante en la clase de hipersensibilidad tipo 1, caso clínico de asma.